Ahora nos toca explicar lo que es la función inversa. La función inversa tiene una serie de propiedades que van a ser las propiedades que hemos estudiado en el tema anterior, en el tema de las propiedades de las funciones, las tendremos que explicar ahora para este tipo de función, para esta función en particular. Pero la función inversa tiene una característica fundamental que es el tema de las asíntotas, es decir, que tenemos que explicar antes qué es una asíntota para poder entender mejor qué es la función inversa. Las asíntotas es una propiedad de las funciones que no hemos podido explicar en el tema anterior porque no le íbamos a encontrar utilidad y apenas íbamos a poder utilizarlo porque no conocíamos los límites cuando estudiamos aquel tema. Entonces ahora que estamos, ya tenemos en la cabeza un poco de qué es un límite y cómo se utilizan los límites, pues nos va a venir muy bien para poder entender qué es una asíntota. La definición de asíntota es muy fácil y en cuanto la tengamos clara en la cabeza nos vamos a entender rápidamente qué es. Es simplemente recta tangente a la función, a la curva de la función en el infinito. Recta tangente en el infinito. Y es importante aprenderse esa definición porque me lo dice todo. Es decir, yo no estoy buscando una cosa de la función, por decirlo así, sino lo que yo estoy buscando es una recta. Y es una recta a la que la curva se va a ir acercando cada vez más, pero nunca lo va a llegar a tocar. Porque algo que es tangente toca en un punto, pero si ese punto está en el infinito, significa que se va a acercar cada vez más y nunca va a llegar a tocar. ¿De acuerdo? Las asíntotas las tenemos de tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Ya iremos viendo cómo se encuentran, pero por lo menos vamos a entender primero cómo son los dibujos y luego os explicaré después cómo se encuentran. Las más fáciles de entender son las asíntotas verticales, porque en algún momento ya nos ha salido. Si yo, por ejemplo, dibujo una función como esta, ¿vale? Imaginemos que nos vamos a encontrar una asíntota en el eje de las íes, porque el eje de las íes es una recta vertical. Entonces voy a suponer que hay una asíntota vertical en el eje de las íes. Significa que la función, al ir avanzando, hay un momento en el que según se va acercando al eje de las íes, según se va acercando a lo que es la asíntota, o mejor dicho, la función, se va a ir acercando, pero nunca va a llegar a tocarla, ¿vale? Y automáticamente me voy dando cuenta de que la función va a ser discontinua. Me va a tocar levantar rápidamente el lapicero, porque, bueno, rápidamente, tendré que irme hasta el infinito, pero sé que voy a tener que seguir levantar el lapicero porque no voy a poder seguir pintando. Si se me va hasta el infinito no voy a poder seguir pintando. Entonces, en este caso, el eje de las íes, que sabéis que es la ecuación x igual a 0, se ha convertido en una asíntota vertical. En las asíntotas verticales yo me puedo encontrar infinitas, ¿vale? Bueno, qué mal. Yo me puedo encontrar infinitas, me puedo encontrar una aquí, me puedo encontrar otra aquí, es decir, yo me puedo encontrar un montón de asíntotas verticales, todas las que yo vaya encontrando por el dibujo de la función. Y por ejemplo, si yo me he encontrado una en x igual a 0, pues yo aquí puedo encontrar otro dibujo de la función que me hace esto y que esta va a ser una asíntota, por ejemplo, hacia menos infinito. Una asíntota vertical que va hacia menos infinito. Y esta, pues yo me puedo encontrar otra para allá y que incluso puede tener por los dos lados, ¿vale? Luego ya veremos qué le pasa a esto, pero bueno. Veis que es una asíntota vertical porque es una recta a la que se va a ir acercando la curva, pero que nunca va a llegar a tocarla nada más que en el infinito. Es decir, cada vez más cerca, pero sin llegar a tocarlo. También hay asíntotas horizontales, exactamente lo mismo, pero ahora con una recta horizontal. El eje de las x es una recta horizontal. Yo me puedo encontrar que se comporte como una asíntota para una función. Si yo me encuentro una función que tiene este dibujo, ¿vale? Pues viene desde el infinito y en el infinito se ha acercado y se comporta como una asíntota horizontal en menos infinito, ¿vale? Luego esta función puede cortar el eje de las x, sin ningún problema, puede cortarlo, pero lo que me importa es que cuando nos vamos hacia menos infinito se convierte en una asíntota horizontal. En este caso, la ecuación del eje de las x, sabéis que es y igual a 0, porque es donde las y valen 0. Y yo me puedo encontrar otra asíntota horizontal hacia, en este caso, más infinito. Y yo me la puedo encontrar, pues yo qué sé, ya que la función anda por aquí, en y igual a menos 3. De tal manera que la función tendrá su dibujo, pum, 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 pero cuando nos alejamos hacia el infinito, la curva de la función se va a ir acercando hasta ese valor.
¿Vale? Diferencias primero que yo me he encontrado, que las verticales yo me puedo encontrar las que necesite, ¿vale? Según me vaya dando el dibujo. Las horizontales, como mucho, me puedo encontrar dos. Una hacia menos infinito, otra hacia más infinito, pero como mucho dos, ¿vale? Y las oblicuas es lo mismo, pero en vez de estar vertical u horizontal, pues va a estar entre medias, los valores entre medios. Las asíntotas oblicuas hay que hacer una pequeña cosita nada más para poder calcularlas, no son difíciles de encontrar, pero sí que me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Imaginad que yo me encuentro que esto es una asíntota oblicua porque yo tengo una función cuya representación gráfica pues va haciendo esto, luego la puede cortar y tal. Yo me doy cuenta de que si si una asíntota, una función tiene una asíntota oblicua, yo me doy cuenta de que no la puede tener horizontal. Si yo me voy hacia menos infinito con la x, solo puedo encontrar una de las dos, porque la función en cada valor de la x solo puede tener una imagen. Entonces, solo me puedo encontrar o esta o esta. Es decir, que las asíntotas oblicuas y las asíntotas horizontales, entre comillas, son incompatibles si coinciden en el mismo lado, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta función puede que siga su trayectoria y que luego, su camino, y que luego, vale, esto sabéis que no es una función matemática, simplemente para hacer el garabato, y que luego me puedo encontrar una asíntota horizontal, por ejemplo, igual a 5 hacia más infinito. Esta función tiene una asíntota oblicua y una asíntota horizontal. En ese caso sí que son compatibles porque una es hacia menos infinito y la otra es hacia más infinito. ¿Vale? Todo esto lo necesito contar porque para explicar las funciones inversas, su representación, lo más característico que tiene son las asíntotas. Y vamos a ver cómo en cada caso yo voy a ir moviendo esas asíntotas. Lo primero que tengo que recordar es que para poder encontrar una función inversa, antes tengo que diferenciar de cuáles son las funciones directas y cuáles son las funciones inversas. En las funciones directas, la de proporcionalidad directa, por ejemplo, los de física están empezando a entender, por ejemplo, que si yo hago una fuerza sobre una masa, cuanta más fuerza haga sobre esa masa, aumento la fuerza, más aceleración va a sufrir ese cuerpo, ¿vale? Más rápido va, entre comillas, a responder, ¿vale? Y entonces, al aumentar una de las magnitudes, aumenta la otra. Eso es una proporcionalidad directa. Su expresión es igual a k por x, ¿vale? La k sería cualquier valor, por ejemplo, en este caso es la masa, es decir, es lo que me cambia la reacción que yo voy a obtener del cuerpo, pero no es lo que me importa ahora, lo que yo tengo que estudiar ahora es la función inversa. La función inversa tiene esta expresión de aquí, y que me dice que cuando yo aumento una de las magnitudes, disminuyo la otra, ¿vale? Si yo aumento la y, me va a bajar la x, y si aumento la x, me va a disminuir la y. Esto en principio es bastante fácil de entender. Si yo cojo y empiezo a hacer cada vez más grande la x, voy a aumentar la x, la y me tiene que disminuir. ¿Cuándo aumento la x? Cuando yo me muevo en el eje de las x para allá. Es decir, si yo me muevo para allá, que estoy aumentando la x, la y tiene que disminuir. ¿Vale? Tiene que disminuir. Es más, si os vais dando cuenta, al poner un número cada vez mayor en el denominador de la fracción, el resultado, por tanto, me tiene que dar más pequeño. Por eso va a ir disminuyendo. Y si yo a la x la voy haciendo cada vez más pequeña, el resultado es que la y se va a convertir en un número cada vez mayor. Si la y cada vez se convierte en un número cada vez mayor, va a ir subiendo para arriba, ¿vale? La gráfica por aquella rama es de esa manera. Si os dais cuenta, en ningún momento me he encontrado números negativos, porque yo el valor que estaba dando a la x ha sido todo el tiempo positivos. Por tanto, como la k no lo he puesto, pero estoy suponiendo que es un número positivo, ¿vale? No lo he puesto, pero estoy suponiendo que es un número positivo, la fracción, por tanto, siempre va a ser positiva. Más entre más. ¿Vale? Por eso la y siempre me ha quedado positiva. Pero ¿qué pasa si cojo x negativas? ¿Qué pasa si cojo números a la izquierda? Pues que el resultado va a ser exactamente lo mismo, pero por la parte negativa. Es decir, que si yo hago cada vez más grande la x, pero en negativo, el valor absoluto cada vez es mayor, yo me encuentro que si este cada vez es mayor, la y cada vez es más pequeña, pero ahora es negativa, es decir, va a estar por aquí. ¿Vale?
Si vamos dando los valores, me voy a encontrar que la gráfica es esa de ahí. Fijaos, ¿por qué hemos explicado antes todo el tema de las asíntotas? Porque la función inversa, la que es simplemente k partido por x, automáticamente encuentra dos asíntotas, ¿vale? Automáticamente encuentra una asíntota horizontal en el eje de las x, hacia más infinito, hacia menos infinito, y una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Pues en estudiar un poco cómo se van a mover esas asíntotas cuando yo vaya modificando la fórmula de la función inversa. Es decir, que yo ahora voy a intentar mover la asíntota, que comúnmente muchas veces se conoce como el corte. Yo voy a intentar mover el corte, la asíntota vertical, hacia la izquierda o hacia la derecha, a ver qué es lo que me pasa, ¿vale? Este corte me ha quedado en x igual a 0, ¿por qué? Porque es el número que yo no podía poner en el denominador de mi fórmula. Yo no puedo poner aquí x igual a 0 porque no puedo dividir entre 0. ¿Qué número no puedo poner en esta fórmula de aquí? El 2. Como yo no puedo poner el número 2, cuando yo me llegue a x igual a 2, me voy a dar cuenta de que no voy a poder encontrar función y que va a ser donde aparezca el corte. De tal manera que si yo cojo aquí el 2, esa recta roja que acabo de pintar se va a convertir en mi asíntota. El resto de la función es igual, si os dais cuenta, el resto de la función es igual. Entonces, lo único que he hecho ha sido trasladar la asíntota vertical desde el 0 hasta el 2. Y el resto de la función me va a quedar exactamente igual. ¿Vale? Pero se ha convertido la recta roja en x igual a 2 en una asíntota vertical. Y también lo que puedo hacer es mover las asíntotas horizontales para arriba o para abajo, ¿vale? Para arriba o para abajo. Entonces, si os dais cuenta, esta función que tengo ahí, es 1 partido por x, es la que tengo arriba, es este dibujo. Si yo lo que hago después es sumarle 2, lo que hago es a todos los valores que yo obtenga de esta función, le sumo 2. Es decir, que lo que hago es coger este dibujo azul y empujarle, pum, para arriba, 2 lugares automáticamente. La asíntota horizontal ya no me queda ahí. La asíntota horizontal me va a quedar aquí en y igual a 2. Si me queda ahí la asíntota horizontal, ¿cómo me va a quedar el dibujo? Pues el dibujo me queda exactamente igual, pero con la asíntota horizontal que la hemos subido hasta el i igual a 2. Cosas que se me ocurren, pues por ejemplo, así rápidamente, pues yo os puedo preguntar que me representéis esta función. F de x igual a 1 partido de x más 5 menos 2. Vuelve a aparecer que tienen dos asíntotas. De esas dos asíntotas, una que será la vertical me la encontraré en x igual a menos 5, porque es el valor que yo no puedo poner aquí. Y me doy cuenta de que la asíntota vertical, perdón, la asíntota horizontal, en vez de estar en el 0 como estaba aquí, le he bajado dos valores a todos los resultados de la función, con lo cual me va a quedar en el i igual a menos 2. Una cosa que no he dicho es que la función inversa tiene una k ahí arriba. Esa k lo que me va a hacer es apretarme o separarme esta curva del origen, de donde estén las dos asíntotas que se cortan, ¿vale? Ya iremos haciendo pruebas y iremos viendo cómo es, ¿de acuerdo?